Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo y yo vamos a exponer sobre el capítulo 6 del libro, que es el concepto de la variación. Yo daré inicio con esta exposición hablando de variación y significado. La dificultad de demostrar la equivalencia de dos variantes comentada a propósito de la variación gramatical y léxica no tiene su origen en la sociolingüística, sino que es corolario de las numerosas carencias que sufren los estudios de semántica en su conjunto. Esas carencias deberían servir de estímulo para utilizar todos los recursos que la investigación pone a nuestra disposición y afrontar los escollos conceptuales más complejos, como la definición del propio concepto de equivalencia pragmática. En el estudio que tenemos de las equivalencias entre dos variantes, es importante distinguir varias clases de igualdad, o si se requiere de sinonimia, aunque podría hacerse una clasificación más detallada. Yo les voy a explicar sobre dos tipos básicos de equivalencia, que son la equivalencia lógica y la equivalencia pragmática. La equivalencia lógica, de verdad o referencial, que no existe en la fonología, se produce cuando dos variantes son verdad, es decir, cuando tienen la misma referencia, aunque entre ellas existan otras disparidades, como por ejemplo una topicalización diferente. Acá tenemos un ejemplo. Se premió a los mejores o premiaron a los mejores. Tienen el mismo significado, pero está escrito de diferente forma. Ahora, por otra parte, la equivalencia pragmática supone que la intención comunicativa, que es la fuerza ilocutiva, es la misma en todas las variantes, aunque las diferencias léxicas y sintácticas sean muy importantes. Esas diferencias quedan neutralizadas en el discurso. Como ejemplo, está oscuro ya, puedes leer con tan poca luz. Enciende la luz, por favor. ¿Podrías encender la luz? La sociolingüística sostiene que para el estudio de la variación sintáctica es suficiente demostrar la equivalencia de las variantes en el nivel referencial. Ante esta opinión reaccionó Beatriz Lavandera. ¿Quién es Beatriz Lavandera? Lavandera fue ganadora del Conex de Platino en 1996 y en 1986. Es licenciada en Letras con diploma de honor y doctora en Lingüística. También fue directora del Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras de la UVA y del proyecto de investigación y desarrollo del CONICET. Fue presidenta de la Asociación Argentina de Lingüística y publicó trabajos en revistas especializadas de todo el mundo. Volviendo a la respuesta hacia esta opinión, Lavandera negó la posibilidad de extender el estudio de la variación sociolingüística más allá de los límites de la fonología. Para Lavandera, la variación sintáctica debería ser interpretada de una manera especial, como ser en términos de estilos de comunicación, discursos más asertivos, más abstractos, más o menos cortés, pero no en términos de variación sociolingüísticas. Para William Labov, las cosas de equivalencia pragmática no serían variantes de una misma variable, puesto que no tienen el mismo significado lógico o referencial. William Labov era un lingüista estadounidense. Ha trabajado sobre todo en el campo de la sociolingüística, añadiendo que es el creador del concepto de la variación lingüística. A la vista de los argumentos de Lavandera y Labov, Carmen Silvia Corbalán ha adoptado una postura conciliadora. Ella cree que se puede partir de variantes cuya sinonimia sea incuestionable. Si se comprueba que las variantes no conllevan diferencias en ninguno de los niveles, tanto pragmático, sintáctico y semántico, podrían ser tratados como si fueran variantes fonológicas y podría analizarse la distribución socioestilística. Ella cree que para encontrar fenómenos de auténtica variación sintáctica, el lingüista debe conocerlos muy bien, así como su uso dentro de una comunidad, con la remora de que aún así a veces le puede resultar muy complicado descubrir si hay equivalencia o no entre dos variantes, dado que no se puede conocer la intención comunicativa de cada hablante cuando usa una variante u otra. Rocío Caraveda señala que para la sociolingüística no solo resulta de interés el estudio de la equivalencia semántica, entendida como una relación relativamente estática entre variantes, sino que igualmente interesante en el estudio de los cambios funcionales que se produce en la lengua.
Estos cambios pueden suponer que las variantes de una misma unidad se independicen semánticamente hasta convertirse en variables distintas. Esto sería una creación funcional. O que variables diferentes se hagan sustituibles en ciertos contextos, convirtiéndose en variantes de una sola variable. Esto sería reducción funcional. Para Ramón Trujillo, que es uno de los representantes más destacados de la semántica hispánica, él cree que es de singular importancia distinguir entre el ámbito de la lengua, el ámbito de las referencias o lógico y el ámbito de la visión del mundo o del uso simbólico de la lengua. Trujillo parte de sus argumentos de una serie de nociones y principios que están en su obra Principios de Semántica Textual, que llevan a conclusiones valiosas para la semántica y para la sociolingüística. Yo os voy a dar dos principios como ejemplo. El primero es el principio de la identidad semántica. Este parte por el cual un texto o una palabra solo pueden ser iguales a sí mismos. De ahí las equivalencias, como las semejanzas, no se pueden dar en el plano del significado. Además, la identidad semántica de los significados o de las construcciones no varía en función de un contexto, sino que determina su sentido contextual. El otro principio, que es el principio de la anterioridad semántica, este establece que la palabra es anterior a la cosa, por lo tanto la palabra no es seleccionada necesariamente por factores externos, sino que es ella la que establece el modo en que esos factores han de entenderse. Trujillo distingue que el uso semántico que emana de la naturaleza propia de las palabras o de los textos del uso simbólico, que depende de convenciones sociales ajenas a la esencia misma del idioma. Él, tomando como fundamento todos estos conceptos, Trujillo critica el uso que la sociolingüística ha hecho de la noción del significado. Como es de esperar, las mayores dificultades se alzan en el terreno de las equivalencias semánticas de las supuestas variantes. En definitiva, Ramón Trujillo sostiene la imposibilidad de hablar de equivalencia semántica desde dentro de la lingüística y acusa a la sociolingüística y a otras disciplinas de haber hecho un uso interesado de la noción del significado. Para Trujillo, las equivalencias de los sociolingüistas no corresponden al plano de la lengua, de lo que se dice, sino al de la visión del mundo, de la interpretación de lo que se quiere decir, teniendo siempre en mente que variación no es cambio, sino elección y valoración social. La sociolingüística pues quedaría situada en el campo de la lingüística del habla y no en el campo lingüística de la lengua. Ahora hablaré sobre variación y polimorfismo. El propósito de los conceptos de polimorfismo y variación conviene hacer algunos comentarios que relacionen los estudios hechos de la disciplina denominada geografía lingüística con investigación más netamente sociolingüista. No hay duda de que la geografía lingüística o geolingüística es una disciplina que no lleva mucho tiempo, enfrentándose al fenómeno de la variación como rasgo esencial de la lengua. Esa variación se ha observado y comentado de forma continua desde el famoso estudio del abate de Rousselot sobre el patois de Cellefrouin. Con el paso del tiempo se han recolectado materiales de la lengua para hacer un atlas lingüístico. Se iba observando que la heterogeneidad en la lengua hablada era tan constante que no podía interpretarse como un hecho secundario, antes bien exigía un lugar dentro de la sociolingüística general. Entonces se habló de polimorfismo. A menudo se ha utilizado ese término para denominar simplemente las formas alternantes de un determinado rasgo cuando la alteración no está justificada, pero el concepto polimorfismo resulta demasiado vago. Por ello, en 1954, Jacques Allieris intentó poner orden en este campo y define el concepto como la coexistencia en la lengua de un hablante de dos o más variantes fonéticas o morfológicas. La sociolingüística actual no habla de polimorfismo, sino de variación, que consiste simplemente en la coexistencia de formas diferentes de decir lo mismo. Puede confirmarse, por tanto, cualquier caso de polimorfismo es también caso de variación. Ahora bien, es posible advertir ciertos aspectos que marcan diferencia entre estos dos conceptos.
La definición de polimorfismo que da Alieres habla de alternancia de formas dentro de un mismo hablante. La variación se coincide como fenómeno de carácter intraindividual e interindividual. El otro concepto es el polimorfismo más puro, es aquel que escapa a cualquier justificación interna. La variación casi siempre está motivada por factores internos lingüísticos o externos. Pero Alieres no se conformó con hacer una caracterización del polimorfismo, sino propuso la utilización de una técnica que ayudaría al investigador a dominar los cambiantes rasgos del lenguaje, que es la estadística. Esto ayudaría en el manejo de datos cuantificados, permitiendo proporcionar una imagen real del habla de un territorio y observar los cambios lingüísticos que están en marcha. La cuantificación se muestra entonces como una herramienta importante para el estudio de la fonética histórica y para las tareas de la geografía lingüística. Y con eso termino mi parte y le pasaré la voz al siguiente compañero. El concepto de variación. Bueno, voy a exponer dos partes que son hacia una teoría de variación y lo otro que sería el lugar de la variación sociolingüística dentro de la lengua. Comencemos con hacia una teoría de variación. La lingüística de variación debería explicar el origen y el uso de las unidades que varían, cambian y alternan. La fuente de variación que generalmente se ha considerado en la lingüística son la historia, la geografía, la sociología, así como la situación comunicativa y la psicología. Son bien conocidas las teorías formuladas para explicar cómo se produce la variación en algunos de estos ámbitos. Clases de variación. Las clases de variación no han preocupado a los lingüistas, por ello apenas se puede hablarse de una teoría de variación lingüística, aunque tal insuficiencia no significa que haya falta de interés por el asunto. En 1972, planteamientos cercanos de Fliedal intenta explicar el concepto de diasistemas, distinguiendo tres ejes que conforman una estructura cúbica. Estos tres ejes serían el eje diacrónico, el eje diatópico y el eje diastrático. Coseiro habla de la lengua histórica para referirse a las lenguas reconocidas históricamente como tales por sus propios hablantes y por los hablantes de otras lenguas. Añadiendo a la variación histórica, Martín Butragueño ha presentado una jerarquía a partir del modelo de Coseiro, los cuales se podrían ordenar del siguiente modo: variación histórica, variación geográfica, variación social, variación estilística. Variación lingüística que distingue dos niveles. El primer nivel sería una dimensión espacial y otra temporal. Y en el segundo nivel tendríamos el nivel formado por dos dimensiones, una social y otra situacional. La dimensión espacial es igualmente una escala con multiplicidad de puntos intermedios cuyos extremos coinciden con límites de dominio geográfico de una variedad lingüística. Ambas dimensiones configuran las fronteras espaciotemporales de una comunidad idiomática. Dimensión social y situacional. La dimensión social se proyecta en un plano diferente que da lugar a la dimensión situacional, una escala que refleja múltiples variedades determinadas por la situación comunicativas que se producen. La dimensión social y situacional son planos muy diferentes dispuestos de forma perpendicular. Dado que la dimensión situacional es una variedad, es una proyección de la dimensión social, aquella no puede sobrepasar los límites de esta, como tampoco puede ir más allá consecuentemente de las fronteras espaciotemporales de la lengua de una comunidad. Aspectos. Recogiendo los anteriores, es conveniente insistir en dos aspectos: el espacio y el tiempo, que serían la variación geográfica y la variación histórica,
Estos son dimensiones situadas en un mismo nivel, pero de distinto plano. La dimensión situacional, variación estilística, aunque funciona de manera diferente de la social, como es la variación sociolingüística. Caracteres. El lugar de encuentro de la dimensión del primer y del segundo nivel configura los caracteres de la variedad lingüística que puede emplear en un grupo social dado, en una situación comunicativa dada dentro de una comunidad. El lugar de la variación sociolingüística dentro de la lengua. Explicando en sus líneas más elementales el concepto de variación lingüística, cabe preguntarse por el lugar que ocupa la variación sociolingüística dentro de ese complejo denominado lengua. El estructuralismo europeo concibe la lengua dividida en 3 niveles: sistema, norma y habla. Las variantes que se dan en el nivel de la norma, que se denominan variantes combinatorias o unidades, alófonos, alomorfos. Por ejemplo, los alófonos se producen en el proceso de actualización de un fonema. Por lo tanto, nunca aparecen en un mismo contexto. Las variantes que se dan en el nivel del habla se denominan variantes facultativas. Son variables libres que pueden aparecer en un mismo contexto y que se sustituyen mutuamente sin que por ello se produzcan diferencias de significado. Como pueden ver, hay un ejemplo de la S como variante de fonema. Las variantes facultativas pueden ser individuales, alterancia de la pronunciación de un hablante, o generales, que son variantes de uso general. Cuidado al valorar ciertos aspectos que tienen que ver con la sociolingüística y geolingüística. Las variantes combinatorias lo son dentro de una comunidad de habla. Hay que tener en cuenta, por lo tanto, que no funcionan las mismas variantes en todas las comunidades de una lengua, en todos los dialectos. Por ejemplo, la distribución de las oclusivas y fricativas para las bilabiales, dentales y velares sonoras no es exactamente igual en todos los territorios hispánicos. Las variantes facultativas, que los estructuralistas lo llaman generales, cuando lo son, pueden ser interpretados como componentes de un sistema que es un elemento constante. Las variantes facultativas individuales no pueden ser ignoradas por el simple hecho de ser individuales. Dentro de un individuo es posible encontrar cierta regularidad en la alterancia de alguna de estas variantes. Valoración de la variación sociolingüística. Valorando estos hechos, podríamos preguntarnos en qué lugar de la lengua podría situarse la variación sociolingüística para un estructuralista. Cabría la posibilidad de localizar esta variación de un plano intermedio entre el nivel más abstracto de la lengua, el sistema, y el más concreto sería el habla individual. Los componentes de esta norma sociolingüística estarían ordenados según su grado de regularidad o variabilidad. Los fenómenos variables más regulares estarían más cercanos a la lengua. Los más irregulares estarían más cercanos al habla. Puntos de vista de la variación sociolingüística dentro de la lengua. De esta manera sería más fácil explicar cómo se produce el avance de los cambios lingüísticos. A la vez, las características y tendencias del sistema podrían favorecer el desarrollo de ciertas variaciones y cambios lingüísticos e impedir la aparición de otro. El punto de vista de la sociolingüística norteamericana es muy diferente. Desde esta posición se distingue dos clases de variantes: las variantes que manifiestan algún tipo de irregularidad y las que no son regulares en absoluto. Continuando con el tema gramática individual, gramática comunitaria y complejo polilectal. La variación es una realidad psicológica que forma parte de la competencia lingüística. Los hablantes adquieren la competencia a las formas de reglas variables, reglas de información lingüística y social, cualitativa y cuantitativa, relativa a las probabilidades de que esa variación
manifieste con unas variantes determinadas en una condición determinada. La gramática de una comunidad también forma parte del conocimiento intrínseco que un individuo cualquiera tiene en su lengua. Para investigadores es difícil admitir una interpretación psicológica de la variación sociolingüística. Cuesta trabajo creer que una variación formulada en formas de reglas variables con extralingüísticos y cuantitativos forma parte de la competencia lingüística de una comunidad, es decir, de una gramática comunitaria. La teoría de onda nos dice que los cambios lingüísticos se difunden sistemática y gradualmente a través de contextos diferentes y a través de variedades diferentes. La interpretación dinámica de la variación abre la posibilidad de trabajar con datos procedentes de individuos considerados como tales y no como elementos de una clase o un grupo social determinado. Si consideramos que cada grado de la escala, cada gramática individual como un lectón definido simplemente como un conjunto de rasgos lingüísticos, podemos deducir que la gramática de una comunidad es una suma o un conjunto de gramáticas individuales o lectos. Lectos, ¿a qué se refiere? Variedad de lengua que utilizamos. Dialectos. Esto se refiere que en cada país, como por ejemplo Argentina, Venezuela y Bolivia y Perú, hablamos el español, pero nuestro español es distinto a otro. O sea, nos expresamos algo diferente, pero significa lo mismo. Cronolectos. Eso se refiere a que una persona de 15 años no se puede expresar como una persona de 70. Sociolectos se refiere al lugar donde estamos y cómo nos expresamos. Eso sería. Reflexiones y ejercicios. Según Beatriz Lavandera, en 1984, los límites de la variable sociolingüística son formas sintácticas alternantes, con dos condiciones. 1. Probar que son portadoras de significación social y estilística, como parece ser al análisis de entre y el avior, pero no en el análisis de la pasiva del inglés. Probar si son un tipo de instrumento del lenguaje, semejante a las variantes fonológicas. Según Manuel Alvar, la muestra de polimorfismo en el español, el polimorfismo ideal estudia su realización en hablantes de una localidad. Digamos que el hablante en sí mismo un mundo complejo en el que proyecta también una heterogeneidad de la realidad. Pretender que todo es igual o diferente es tanto como volver al idealismo lingüístico. Según Eugenio Coserio, en 1973, sistema, norma y habla. La norma puede coincidir aparentemente con el sistema, así como la realización individual puede coincidir con la norma, pero esto no significa que pueda dejarse de distinguir los dos conceptos que se refieren a distintas plantas de atracción. Además, no se trata de que la norma, en el sentido corriente, establecida o impuesta según criterios de corrección y de valoración subjetiva de lo expresado. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.